el sindicato Paz y Trabajo fue protagonista en el proceso de formación y crecimiento de dicha federación. Fueron los políticos quienes, para sacar ventaja del movimiento sindical, insertan la estructura de las centrales obreras y de las federaciones locales a la estructura del partido oficial. Se puso en práctica el corporativismo, que no fue sino la cooptación tanto de la organización, fuerza y toma de decisiones de los diferentes sindicatos a capricho de la élite política en el poder. La pérdida de autonomía significó que las marchas, mítines y actividades organizadas por los sindicatos respondieran al partido oficial. En Querétaro, con la FTQ, sucedió lo mismo. Para el sindicato Paz y Trabajo, la corporativización de la FTQ también tuvo sus ventajas. Para los años 40 y 50, el sindicato vivió uno de sus mejores momentos en términos de prestaciones y organización sindical. Esto como producto de la fuerza que representaba el sindicato Paz y Trabajo y el peso político de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro. Lo que yo veía era de que, y me platicaban, era de que, como te decía yo, era un orgullo el estar trabajando dentro de la empresa, porque también era bien remunerado, o sea, había buenos pagos para con los trabajadores, ¿no? O sea, tenían buen salario. En aquel tiempo, ser esposa de un obrero era como decir, hoy la estoy pasando bien. Sin embargo, el modo de hacer política en el país lo permeó todo. La corrupción, el desvío de intereses, la falta de lealtad y de respeto a la representación sindical significó la aparición de una nueva figura en la política nacional, el charro. El charro era el líder sindical el cual, a cambio de favores y beneficios personales, acordaba a favor de los intereses del patrón, mangoneando o violentando la voluntad de sus bases sindicales. El charro es el claro ejemplo de la decadencia de la política mexicana. La FTQ fue comparsa de varias violaciones a los derechos de los trabajadores, por lo cual el sindicato Paz y Trabajo decide distanciarse de esta federación aún siendo miembro fundador. Sin duda, esta fue una respuesta que ponía a Paz y Trabajo a la vanguardia del sindicalismo, basada en la reivindicación de los principios de autonomía y defensa de los derechos de los trabajadores. Durante los primeros años de la década de los 90, se vivieron momentos difíciles para el sindicato. El patrón, mediante la cooptación de líderes sindicales, prebendas a las autoridades y amenazas a los trabajadores, logró insertarse dentro de las estructuras de los diferentes órganos representativos de los trabajadores. Por otro lado, secretarios generales de ese entonces optaron por una dinámica de mayor complacencia con el patrón. La voracidad del patrón y la debilidad del sindicato provocaron que los derechos de los trabajadores se vieran disminuidos de forma paulatina. Los despidos injustificados, la falta de pago y prestaciones, salarios incompletos y pagados a destiempo, maltrato y violencia en el ambiente laboral, largas jornadas de trabajo, amenazas de desaparecer el contrato colectivo, pésimas condiciones de seguridad en el trabajo y administradores asumiendo roles de capataces eran una constante y representaron una etapa crítica para los sindicalizados. Es en este momento cuando de manera emergente los sectores más críticos dentro del sindicato empiezan a señalar las condiciones paupérrimas de trabajo y se inicia así un proceso de concientización hacia el interior del mismo. Actores externos empiezan a provocar inercias de cambio aunado con la situación y emergencia que tenía el sindicato. Un grupo de abogados locales comienza a interactuar con el sindicato en términos de asesoría jurídica. Estos mismos abogados dialogan con los trabajadores sobre la dignidad de defender sus derechos y fortalecer al sindicato. Y entonces de ahí ya comenzamos a tener pláticas. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con compañeros. Empezamos a llevar a compañeros a pláticas, como talleres. Y se nos daba así alguna asesoría, ¿no? Nos la pasamos ahí luego en las tardes platicando.
y de repente pues sí, algunos compañeros lo veían a mal, ¿no? Decían, no, pues nomás van puros cuates y así cosas de esas, ¿no? O así, queda. Pero pues sí, no, ahora sí que yo no quité el dedo del renglón y seguí invitando compañeros, en un tiempo iban unos, otros, de repente otros. Entonces nos interesamos, empezamos a platicar con los compañeros del comité, en principio para hacerles entender que el trabajo es un derecho y también tiene que ser el medio por el cual les permita dignificar su situación social, de tener la posibilidad de acceder a mejores condiciones, y no pueden permitir que el trabajo los convierta en otra cosa, inclusive en mercancía, ¿no? Empezamos por ahí. Era necesario concientizar a los compañeros, era necesario que aprendieran cuáles eran realmente sus derechos y cuáles eran las obligaciones del patrón. Posteriormente, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS por sus iniciales, se involucra con los trabajadores del sindicato y comienzan a trabajar talleres sobre derechos laborales y concientización del obrero. Esto generó una dinámica de renovación hacia el interior del sindicato que haría recuperar los principios de dignidad laboral con los que éste se había formado en sus orígenes a principios de siglo. Nos dieron también talleres, invitábamos a los compañeros, empezaban a venir, como te digo, o sea, venían compañeros a los talleres que hacíamos, y lo hacíamos también como una parte, como de convivio, ¿no? O sea, el cotorreo y el estudio, así como venían gente luego de México, luego nosotros nos daban una plática de gente de otras organizaciones que ya tienen más experiencia, pues nos daban por ahí alguna plática también, ¿no? Y entonces así fuimos comenzando. Ya cuando vi que acá pues observan los trabajadores, que nos decían que nosotros, bueno, de hecho a mí el supervisor me decía que no debía de contestar cuando él hablaba y eso, y pues la verdad uno no sabía cómo defenderse, ¿no? Y fue cuando el sindicato empezó a hacer esos talleres, y pues a mí sí me interesó porque decía yo, no, siquiera para defendernos cuando nos dicen algo, ¿no? Y saber nuestros derechos, ¿no? Porque a veces uno dice, quizás en vez de contestarle vino abajo, la riega, ¿no? Y entonces por ese modo me interesaba ya a esos talleres. Para el año 2005, los trabajadores de Lanas Merino daban cuenta de una auténtica toma de conciencia respecto a sus derechos como producto de un proceso de concientización mediante los talleres y con la apertura del sindicato hacia procesos más democráticos y de involucramiento participativo. El sindicato Paz y Trabajo comenzaba un proceso de fortalecimiento real. Llegó el momento en que hicimos, como dijera, organizamos a la gente de manera que tuviéramos como un representante por departamento. Ese representante por departamento, como nosotros luego no estábamos allá presentes, pues teníamos que tener a alguien que defendiera a los compañeros, ahora sí que en su momento, ¿no? En el momento que tuvieran el problema, porque en lo que nos hablaban a nosotros acá, pues allá hacían lo que querían, nosotros lo llegamos y no nos dejaban entrar, ¿no? Mientras se hacían lo que ellos querían ahí. Entonces organizamos a los compañeros, tuvimos como delegado por departamento, y ellos ya se encargaban más o menos de echarle la mano a los compañeros cuando tenían algún problema, porque ya sabían más o menos, ahora sí que eran los que más venían a las pláticas. Trabajadores que en un primer momento se mantuvieron distantes y desinteresados de la dinámica sindical, comienzan a caer en cuenta de que no solo representan la fuerza de trabajo que da vida a la producción de la fábrica, sino que también son sujetos con derechos. Hubo un cambio beneficioso en principio en cuanto al trato que ya se les daba a los compañeros por parte de los representantes patronales, ¿no? Los supervisores supieron ganarse el respeto que siempre debió de haberse tenido, y supieron hacerle entender a los supervisores o a los representantes patronales que era una dinámica de derechos y obligaciones de ambas partes. Los compañeros recuperaron su confianza en ellos y una perspectiva de que la empresa tendría que ser el instrumento para que ellos se fueran superando económica y socialmente.
Es por lo anterior que se delinea un nuevo posicionamiento del obrero frente al patrón, una nueva visión de trabajador producto de una concientización política y social.